Si te dijera que para los primeros cristianos, Yahvé representaba al mismo Satanás y la serpiente de Adán y Eva al mismo Cristo, me tomás por loco. Pero resulta que esa es la creencia que tenían los primeros cristianos, las comunidades gnósticas del siglo I y siglo II después de Cristo, perseguidos y masacrados y quemados muchos de sus textos por la Iglesia institucionalizada con el beneplácito del Imperio Romano en el siglo IV. Los primeros cristianos eran estos, seguían lo que se llamaba el gnosticismo, que son filosofías neoplatónicas. No hay una sola forma de gnosticismo, hay muchas, y tampoco hay un solo relato del Génesis gnóstico, y es muy difícil encontrar textos completos gnósticos, por lo que dificulta más saber qué creían, ¿no? Pero a grandes rasgos sabemos que tenían muchos de los conceptos platónicos y algunas ideas más desarrolladas, como que le dan una vuelta de rosca más al asunto. En particular van a tomar la idea de que este orden material es una cárcel y que la materia es una suerte de infierno. O sea, esta creación es el infierno, creada por el Satanás, el demiurgo, que ellos asociarían con el Yahvé bíblico. Y la serpiente, que es el que le dice a Adán y Eva que consuman del árbol del conocimiento, de la gnosis, del conocimiento del bien y del mal, y que Yahvé no quiere, el falso Dios para estos primeros cristianos. No quiere que consuman del conocimiento y les dice que se van a morir si consumen de la gnosis, del conocimiento. El gnosticismo, como digo, es una filosofía neoplatónica, va a plantear que el Dios verdadero le van a llamar el pleroma, que significa la totalidad. A veces se lo asocia como para hacer una comparación con el Tao, en el taoísmo, el concepto del Tao, sería el concepto platónico del orden de las ideas, el orden superior de las ideas. Este orden superior de las ideas, este pleroma, esta totalidad, que sería la divinidad verdadera, tiene emanaciones, que esas emanaciones los gnósticos la conocían como eones. Uno de los eones principales, del cual vamos a descender nosotros, es el nous. El nous es el intelecto, pero el intelecto más puro, sería como el intelecto de Dios. De ese nous va a surgir otra emanación, otro eón, que es Sofía, la sabiduría. Y de Sofía va a surgir, va a engendrar dos entidades. Una es la materia y la otra es el demiurgo. De ahí viene lo platónico también. Y el demiurgo con la materia va a crear nuestro universo. Pero el demiurgo, acá podríamos hacer una diferencia con el concepto platónico, ¿no? El demiurgo es ignorante, ¿no? Él no tiene acceso al pleroma. Aunque en cierta forma, vamos a verlo, todos a través de la gnosis podemos acceder al pleroma, incluso el demiurgo. Pero acá el demiurgo es una suerte de víctima, él no ve más nada que sí mismo, o sea, él genuinamente cree que él es Dios, porque él no ve más nada que sí mismo y su creación. Entonces cuando habla con Moisés, cuando habla con los distintos profetas y se revela como Dios, él lo dice convencido, por arrogante, ególatra, que es Dios, digamos. Y además tiene con qué creérselo, digamos. Él creó el universo, nada más ni nada menos que creó el universo, digamos. En su creación, y su creación encima no le sale como quiere, se le revela como el hombre que se le revela, ¿no? Los seres no actúan como él quiere. ¿Por qué? Porque los seres humanos en particular, eh, dentro de la materia que también tiene parte divina, tiene parte del pleroma, porque la materia no deja de ser una emanación a la larga y en forma indirecta del pleroma, o sea, de Dios mismo. O sea que los seres humanos a través del nous individual, no el puro, el intelecto, pueden al llegar a Sofía, la sabiduría que está por encima del demiurgo, por encima del Dios falso que creó este universo, del que se cree Dios, y así ascender a alcanzar el nous puro
y así llegar al pleroma, o sea, llegar a Dios. O sea, a través de la gnosis, del autoconocimiento y no de la fe, esta es una diferencia abismal con el cristianismo institucionalizado, con el beneplácito del Imperio Romano, eh, la gnosis versus la fe, digamos. O sea, a través de la gnosis se puede acceder, podemos escapar del infierno, de la materia, digamos. O sea que la serpiente representa, es como un mensajero realmente divino para los gnósticos. Y este tipo de mensajeros crísticos, o sea, que sería la serpiente representaría a Cristo, aparecería en todas las épocas, y a cada ser humano en cierta forma se les aparecería Cristo, no como una persona, sino como algo que le induciría a que tiene que buscar su gnosis, su conocimiento. En la época de Jesús, Jesús era esa energía, por decirlo de alguna forma, de Cristo, que en otras épocas se representó como una serpiente y en la época de Jesús como él mismo, digamos, dando sus mensajes. Para cerrar, que me salió el sol con todo, eh, resumiendo, para los gnósticos, los primeros cristianos, lo primordial es la gnosis, el conocimiento contra la fe. No creen en la fe. La fe son parte de las trampas del demiurgo, de Satanás, digamos. Hay que buscar el conocimiento. Y la gnosis en particular se refiere al conocimiento interior. O sea, no puede estar institucionalizada la gnosis. No puede haber una institución gnóstica. La gnosis es una búsqueda interior, intelectual, para buscar la sabiduría y ahí lograr desprenderse de esta realidad material que, como sostenía Platón, para los gnósticos la materia, que es esta creación del demiurgo, es una suerte de narcótico para el alma. O sea, nuestras almas están drogadas, por eso permanecen y vuelven una y otra vez a este mundo, digamos. Y lo otro importante es que para los gnósticos tampoco hay textos sagrados, ni siquiera sus propios textos son sagrados, son guías generales de sus creencias, digamos, pero sus propios textos no son sagrados. Bueno, ahí, vamos a cortarla acá. Espero que haya quedado claro algo de lo que creían los primeros cristianos.